enseñanza del día de hoy. Parashá. ¿Qué parashá, noviecita? Kedushin. Muy bien, muy bien. La parashá Kedushin la encontramos desde Vaikra, Levítico capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 27. Realmente es una de las parashot más corticas, pero que tiene más mandamientos. Es muy hermosa esta parashá. Espero que la disfruten, porque realmente es muy bonita. Vamos a hacer un pequeño resumen. El Eterno habla a los hijos de Israel y les ordena estar consagrados. Así inicia la parashá. Inicia, el Eterno le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, consagrados. Sed santos, ¿por qué razón? Porque el Eterno es santo. Se les ordena honrar y respetar a los padres. Vean cómo va, el Eterno le dice a Moshe, manda una misma que hay que ser santos. Y le dice, ¿por qué tienen que ser santos? Y entonces dice, se les ordena honrar y respetar a los papás, a los padres. Se recuerda que el Shabbat debe ser guardado. O sea, en el Shabbat podemos quedarnos en la casa mirando televisión o, como diría Julito, la final de la Champions. No, tenemos que estar en comunidad, alabando al Eterno. No es día de trabajo, no es día de hacer cosas diferentes, sino de venir, de estar conectados con Hashem, de estar haciendo tefilá, estudiando, danzando. Todo eso hace parte de ese mandamiento que el Eterno nos da. Se prohíbe la idolatría. Se les instruye sobre las ofrendas shelamim. Este tema es el único mandamiento que encontramos aquí en la parasha sobre sacrificios. Y es sobre el sacrificio de paz. Y de ese sacrificio se ordena que máximo, ¿hasta qué día se puede comer el sacrificio de paz? O sea, ¿hasta el otro día o hasta 3 días o 4 días? Usted lleva el sacrificio de shelamim, ¿cierto? Lo lleva para hacer el sacrificio. ¿El sacrificio de shelamim qué es? De paz, ¿cierto? ¿Por qué se llevaba? Por los pecados, no, aunque se hacía una veraja por eso. ¿Por qué se hacía se llevaba un sacrificio shelamim? Nosotros ya estudiamos hace poquito estudiamos eso. ¿Por qué? Agradecimiento. ¿Por qué más? ¿Por qué se llevaba un sacrificio de paz al Eterno? Para alabanza, por ejemplo, del Eterno. Se terminaba un estudio de un sefer, de algo, de un estudio. Entonces, a los motivos de celebración, agradecimiento, llevamos un korban shelamim, ¿cierto? ¿Por qué otra cosa se llevaba? Porque salió un negocio muy bueno y el Eterno me bendijo. Entonces, ¿qué hago? Llevo en agradecimiento. Y lo interesante de este agradecimiento es que por lo general nadie lo llevaba solo. Es decir, voy a llevar un cordero y se va Ciro con su corderito solito allá para el templo a llevar a sacrificar. No era así. Tenía que llevar gente y amigos con cuales disfrutar de todo lo que el Eterno les ha dado. O sea, había que compartir. Entonces dice la Torah que después del sacrificio, una parte de ese sacrificio shelamim, ¿para quién era? Primero para el Eterno. Segundo, para el sacerdote. Y tercero, para el resto. Y dice la Torah que se podía comer hasta el día segundo. Hasta el día tercero ya no. Ya es pecado comerlo el tercero. Tocaba quemarlo al fuego. ¿Por qué hasta el segundo día se podía comer?
Más gente. Ok. ¿Por qué al tercero ya no se podía comer? Porque ya pues amanecía descompuesto al tercer día. Descompuesto, bueno, puede ser, aunque eso bien salado como era antes y tenían sus... A mí me da por pensar algo. Si realmente mi sacrificio de Shelani, mi sacrificio de paz, mi corbán de paz, de verdad yo lo comparto con mis amigos, con mi familia, en el momento la familia es numerosa, ¿cierto? ¿Cómo va a aguantar un cordero siquiera hasta el día segundo para comérselo? Es decir, si llegó hasta el día tercero de esa ofrenda, es porque lo está haciendo por sus propias motivaciones y no quiere compartirlo con nadie. Porque es muy difícil que para ese sacrificio, donde se invita a todo el mundo, sobre comida. ¿Recuerdan cuando estuvimos haciendo la enseñanza sobre los sacrificios? Que además tocaba llevar 70 panes de diferentes especies. ¿Cómo 70 panes? O sea, ¿cómo 70 panes se llevan con el sacrificio? Pues definitivamente tenía que llevar gente para compartir y alegrarse. Entonces, esto es una enseñanza. En esta parasha yo me puse a mirar, a pensar un poquito sobre por qué está esta ordenanza ahí, en lo que dice el Eterno con respecto a que tenemos que ser santos. Porque el agradecimiento hace parte de llegar a la santidad con Hashem. Porque si nosotros no somos agradecidos con el Eterno de todo lo que nos da, pues difícilmente vamos a lograr llegar siquiera un poquito a un nivel de santidad. Una persona desagradecida no tiene posibilidades de prosperar, ¿cierto? Una persona agradecida, sí, agradecida con sus papás, agradecida con el cónyuge, con el esposo, la esposa, con los hijos. Una persona agradecida de lo que el Eterno le ha dado, pues tiene muchas más posibilidades de acercarse al Eterno. ¿Por qué? Porque es que todo lo que nosotros tenemos lo recibimos desde el cielo. El que crea, el que piense que todo lo que recibimos es porque me levanté temprano y salí a trabajar y trabajé como un burro, pues está pensando como un animalito así. Porque hay que pensar es que todo el sustento viene es del Creador. El Eterno nos mete en pruebas difíciles, pero sabemos que aún la prueba viene del Creador. Para que pensemos, para que analicemos, para que razonemos, miremos a ver posibilidades, muchas otras cosas. Pero eso es lo bonito de ese mandamiento, y me pareció muy hermoso que sea el único en cuanto a las ofrendas que aparece en esta parasha. No aparecen más. Y me acuerdo del cordero, es porque ¿ustedes recuerdan el bar mitzvah de Diego? Ah, sí, sí se acuerda, claro. No hizo sino comerse todo el cordero. Lo encargaron de asarlo, hermano. Y él con medir, ¿y con quién más? El cartel de la carne. Carlos Reyes. Eso se pusieron a asar el cordero, hermano. Se acabó el cordero. Se acabó, o sea, un cordero completo. Eso fue una bendición. Nos gozamos, fue muy rico todo. Los hermanos terminaron comiendo toda la papa. Cada vez que nos acordamos nos reímos, ¿no, Cirito, hermano? Qué tremendo. Entonces piensen que era un cordero grande, de todas formas. Grande. Entonces, pero necesita, entonces lo importante, y lo traigo a colación, es porque un cordero, ¿cuántas personas habíamos ido? Más de 100. No alcanza. No alcanza. Ay, no, y eso que era un cordero grandote. No. ¿Y cuántos llevaron? ¿Uno o dos corderos? Como cordero y medio. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque un cordero y medio no alcanzó, eso mejor dicho, terminó justo.
Por eso es que el Eterno dice que hay que compartirlo. Si de verdad esa persona que va a llevar ese cordero tiene amigos y hermanos que aman el cordero, no alcanza. En la primera comida se acabó el cordero. Interesante, ¿no? Muy bonito. Se ordena que no se debe cegar toda la tierra en la cosecha. No se puede cegar todo. Siempre hay que dejar las esquinas. Y algo otros, como en el caso de Ruth, si ustedes se acuerdan, que Boaz le dice a los siervos, aparte de que era una obligación dejar las esquinas, decía, siguen hasta acá y dejen caer y no se devuelvan a recoger. Eso es ordenado, o sea, si alguien está segando, está recogiendo la cosecha y se cae algo, no se podían devolver. Si no, tenían que seguir y dejar las esquinas. ¿Para quién? Para los pobres y los extranjeros. Entonces Boaz lo que hacía era que a propósito dejaran caer para que Ruth pudiera recoger y tener una muy buena siega, una buena cosecha. No se podía recoger de ninguna cosecha ni de las vides, o sea, cuando se recogían las uvas. Todo esto era para los pobres y los extranjeros. O sea, que ya nos vamos dando cuenta por dónde va la santidad. Santidad es tener misericordia de nuestro prójimo, tener misericordia del que está necesitado, del pobre, del extranjero. Se prohíbe robar, se prohíbe cometer fraude, se prohíbe jurar en vano, profanar el nombre del Eterno. No se debe retener el pago de los asalariados. Les contaron. No se maldecirá ni al sordo, ni se pondrá obstáculo al cojo. Oiga, ¿cómo es eso? O sea, habrá gente tan sinvergüenza que le puede poner tropiezo a un cojo para que se caiga. O maldecir a un sordo porque no oye. ¿O será que tenemos que ver eso un poquito más profundo? No solamente del nivel Peshat, sino a nivel Remesh, Bodrash o Sot. Porque es que cuando uno le pone a pensar, de verdad que no cae en la cabeza que alguien le haga un daño a una persona en estado de indefensión, ¿cierto? Como un sordo, como un, o como de discapacidad, o sea, sería increíble. Pero ¿qué tal si miramos y que el cojo y el sordo sean esas personas que están llegando a los caminos del Eterno y las personas le ponen tropiezo para que lleguen? Personas que están saliendo de alguna adicción y el otro le pone su tropiezo para que caiga. Eso sí se ve. Eso sí se ve. Y creo que a eso se refiere la Torah del Eterno. Personas que llegando a los caminos de Hashem les ponemos cargas que no les corresponden. De eso podemos encontrar en la carta a los Gálatas, en Romanos, en todo lo que hemos estado estudiando, de que no tenemos que poner cargas que no se pueden llevar. Dijo el rey que hablando con los dirigentes, ponen cargas que ni siquiera ustedes las pueden mover y pretenden que todo el mundo lo haga. Entonces no es no cumplir la Torah hay que cumplir, porque eso fue lo que el Eterno nos dio, y la Torah es sagrada, santa, buena, perfecta, restaura el alma. Es más, corta más que una espada de doble filo, dice. Pero los temas halágicos, los temas que tienen que ver con una comunidad, pues no lo podemos imponer. No podemos judaizar a la gente, porque eso es poner tropiezo. He estado escuchando unas conferencias del Rabián sobre qué tan seguro estás de
y Yeshua es el Mesías. De verdad que hay mucha gente que le pone tropiezo a una persona por la creencia en el Mesías. Eso es pecado. Pecado. Entonces creo que eso también se refiere, ese mandamiento. No poner obstáculos al cojo ni maldecir al sordo. Se debe ser justo en el juicio. Un juez tiene que ser justo. Y en el Pirkei Avot sí que encontramos reseñas sobre eso. Dice que el juez tiene que ser como ciego, ¿no? O al principio el juez tiene que mirar a los dos como si fueran culpables. Y cuando finaliza el juicio, ver como si los dos fueran inocentes. Interesante, muy bonito. No se debe tener preferencias por su estatus o riqueza. Es como tiene dinero, entonces vamos a favorecerlo, y el que no tiene, entonces vamos a enjuiciarlo. Ese como no tiene que pagar, pues que pague años en la cárcel. No. Y como el que tiene, entonces tiene como poner un abogado que se las conoce todas, entonces vamos a favorecerlo. Esto no está hablando de los abogados, está hablando de los jueces, que son los que tienen que tomar decisiones. No se puede difundir difamación entre el pueblo. No se puede difundir difamación. Oigan, ¿ustedes saben lo que hizo Ciro? Les contaron. No se puede hacer eso. ¿Eso qué pecado es? Lashon Hara. No se puede ser cómplice en caso de asesinato. Oiga, si todo eso lo practicáramos aquí en Colombia o en cualquier sitio del mundo, viviríamos en el Gan Eden, sinceramente. Está prohibido odiar al hermano. Está prohibido odiar al hermano. Podemos tener, gracias mi amor, podemos tener diferencias con nuestros hermanos. Sí, ¿cierto? Claro, podemos disgustar con un hermano. Pues claro, podemos llamar la atención, claro, me pueden llamar la atención, lógico. Esas cosas pasan. Pero vamos a terminar odiando al hermano. No lo podemos hacer. No tenemos que hacerlo. Hay que solucionar. Si tenemos algún problema con algún hermano, ¿qué dijo el rey? Dijo el rey: si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Ir donde el hermano y solucionar el problema. Si el hermano lo escuchó, no estoy hablando del hermano de carne, que también aplica, ¿no? Sino el hermano de la comunidad. Dice: si tu hermano te escucha, lo has ganado. Ahora, si no lo escucha, ¿qué hay que hacer? No. ¿Y Gloria, qué hay que hacer con el hermano que no hace caso? Pues llamar ¿Va bien? digamos, en este caso, si fuera de acá, entonces a More. A un testigo o dos testigos. Para que en presencia de los testigos, por lo menos, vamos a poner un ejemplo acá. Está el hermanito X que peleó con el hermanito Y. Entonces el hermanito X fue y le ofreció disculpas. Mira, hermano, yo lo ofendí, discúlpeme, perdóneme, solucionemos. Yo a usted no lo perdono ni nada, olvídese. Entonces el hermanito X le dice: Ciro, venga, acompáñeme, hermano, que quiero hablar con para que haya testigos. Venga, hermano, que yo no sé qué, no lo perdono. Entonces, venga, Yohanan, vea, delante de Ciro y de Yohanan le voy a pedir perdón. Perdónenme. No, yo a usted no lo perdono. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar al Beit Din. Entonces, delante del Beit Din se plantea la cosa. Que no quiso. Entonces, ¿qué dice el Riri? Que esa persona debe ser tratada entonces ahora como un gentil, una persona que no pertenece a la comunidad. Pero si se arreglan, entonces, ¿ahora qué somos? Hermanos, lo hemos ganado. Pero está prohibido odiar al hermano. No podemos odiar al hermano. ¿Qué es eso? No, sí, pero no sé si lo vas a hablar.
Sí, claro. Y también lo enseña. Hay que buscar la paz. Que es muy fácil amar al hermano, a la familia, a los amigos, pero lo realmente difícil es amar al enemigo. Ok. Que se ha enseñado que amar a tu prójimo y odiar al enemigo, pero yo les enseño que también hay que amar al enemigo, porque ¿qué sentido tiene amar? No hay ningún mérito en amar solamente a nuestros amigos. Sino que realmente el mérito es amar a quien. Y más allá de eso, siento yo que no es como yo sabía decir, por ejemplo, amo a todos los dejados, pero no son enemigos, sino es un poco más, yo lo veo más terrenal y es, quiero a la persona que me cae bien en el trabajo. Exactamente. Quiero en el sentido de no la amo y la abrazo, sino no le voy a hacer daño. Amo al señor presidente, no, lo respetamos y ya. No hay que odiarlo, tranquilos. Es el amar al prójimo como yo no me hago daño, pero no le hago daño al otro, así no me caiga también. Es correcto. Se debe reprender al hermano para que no peque. Eso va también como de la mano, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano de la comunidad está pecando, hay que llamarle la atención. Pero hay que hacerlo sabiamente. ¿Sí? Porque yo no puedo reprender a mi hermano que está jugando rana, el sapito, tomando cervecita, yo con una botella de whisky en la mano. Pues, ilógico. ¿Sí? Entonces, de eso hay una enseñanza que está. Les compartí esta semana en el grupo, está por Instagram, sobre la tojejá, sobre el reprender al hermano. Miren el grupo, revísenlo. No tiene Instagram, bueno, voy a enviarlo. Creo que la exposición está por YouTube, no sé cómo se comparte. Entonces, es muy bonito para que lo vean. Porque hay que reprender al hermano. Si nosotros vemos que alguien que amamos está haciendo cosas malas, pues hay que decirle, porque no podemos ser cómplices, ¿cierto? Pero al hacerlo, hay que hacerlo con temor al Eterno y sabiendo lo que dijo el rey. Antes de intentar sacar la pajita que tiene nuestro hermano en el ojo, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la viga que tenemos en nuestro ojo. Esa enseñanza es tremendísima, muy bonita. No se puede tener rencor contra los hermanos. Tremendo, ¿no? El rencor. Sí, yo te perdono, pero es que acuérdate que hace 2 años y 3 días y 24 y 23 horas me hiciste tal cosa. Y me dijiste tal otra. No perdona. Hay rencor. Hay rencor. Y no se puede tener. No me lo estoy inventando yo. Pueden leerlo en la Torá. Pueden leerlo. ¿Qué dice? No se puede tener rencor contra tu hermano. ¿Por qué? ¿Ustedes sienten rencor por sí mismos? A veces. No sé, cuando uno mismo no se perdona, es un rencor contra uno mismo. Uno se tiene que perdonar de los errores que comete. Eso se llama que uno tiene que tener sanidad en su propia vida. ¿Todos pecamos? Sí. ¿Y pecamos duro? Sí. ¿Y le hemos embarrado? Sí. ¿Pero qué sacamos con estarnos culpando durante toda la vida de lo mismo? Ay, si yo hubiera hecho esto así. Ay, si yo hubiera hecho de la otra forma. Ay, si yo. ¿Qué sacamos con eso? Si eso pasa por lo menos cuando el Eterno le da las bendiciones a uno y no las aprovechamos y nos lamentamos
Ya cuando ya está. Ya cuando estamos- Ya no hay remedio, ya no hay nada. Ya, pero lo que tuve, yo que el Eterno me dio esto y no lo aprovecho. Eso no. Pero nos tenemos que perdonar. No tenemos que Que el cielo no lo permita. Alguien maltrató a su esposa, la esposa maltrató al esposo, a los hijos, y eso fue causal de muchos problemas. Hay que perdonarnos, no volverlo a hacer, pero perdonarnos. Y entonces no estamos generando rencor en nosotros mismos, porque es que el rencor hacia uno mismo nos va a llevar a futuro a situaciones que son irremediables. Enfermedad, reumatismo, que me duelen los huesos, que me duele todo. O sea, uno mismo se afecta y se daña. Y entonces dice el Eterno: no guardarás rencor contra tu hermano, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso digo, ¿uno puede tener rencor contra uno mismo? Sí. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? ¿por cómo va a amar a otra persona? Exactamente, tenemos que sanarnos nosotros. Tenemos que tener una sanidad interior, amarnos. Eso no quiere decir que el ego pueda hacer que, mejor dicho, que no quepa en la casa. Y si dos somos con el ego bien alto, pues no cabemos. Toca que uno salga. No, es amarnos a nosotros mismos. Amar lo que el Eterno ha hecho con nosotros. Que a pesar que hemos pecado, que hemos cometido 1000 errores, Hashem es tan bueno que nos permite hacer Teshuvah, y que yo tengo que empezar a amarme. Cuando nosotros nos empezamos a cuidar en la alimentación, nos estamos amando. Si nosotros empezamos a cuidarnos, las damas son las que más se aman a sí mismas, porque que se ponen la cremita para la piel, eso es amarse a uno mismo. Porque se quieren ver bonitas, porque saben que lo que el Eterno les dio, ese cuerpo, eso tienen que cuidarlo. Nosotros somos un poco más descuidados con eso. Pero lo importante es que nos amemos. Porque si yo me puedo amar, entonces puedo cumplir con el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es tremendo lo que nos está hablando el Eterno. Y estamos solo en el resumen. No hemos empezado la enseñanza. Está prohibido el cruce entre animales de diferente especie. No se puede hacer cruces de semillas. No se deben hacer mezclas. Y eso lo han hecho. Sí, señora. Se debe guardar el fruto de las cosechas por 3 años antes de consumirlos. El cuarto dice que es para el Eterno, y solamente hasta el 5.º año se puede sacar provecho de esas cosechas. Eso en la tierra de Israel. Eso aplica en la tierra de Israel. En la tierra de Israel, Por no. ejemplo, ahora el. No. ¿Cómo se llama? Es lo que dijo de juntar las frutas. Las semillas. Eso sí, en todo. Sí, yo creo que en eso sí no En debemos. todos lados no se puede hacer. Digamos, hay una fruta muy rica que es la gulupa, creo que se llama. Es un injerto. Mejor no consumirla. La gulupa. El árbol le injertaron con mora. Ahí, ese es el tomate de árbol morado, no se consume. Debemos comer el tomate de árbol, que es el puro, que es como rojo y como naranjita. Naranja. ¿Sí? Naranjita, es el que se puede consumir. Hay un tomate el de problema árbol. de las semillas, que por lo menos ahorita la mayoría de lo que son plantas las injertan mucho, por lo menos el aguacate, que el camacho, que la naranja, que la guayaba, pera, todo eso son injertadas. Hay que entonces tener mucho cuidado pues de lo que comemos, ¿cierto? Ahorita está muy complicado porque ya hay otras que ya ni que a veces no se Sí, la verdad es que Ok. las semillas originales se acabaron. Ok, bueno, continuamos. ¿Hay que podría hacer? Tomate de Hay árbol donde dice morado. que los granos 3 años para poder consumir, y entonces cuando la persona- Eso es en la tierra de Israel. En la tierra de Israel. Pero sin embargo, por lo menos el campesino, él aparta la semilla y me lo imagino que puede durar hasta 3 años. Ujú. Y si usted conserva la semilla, sirve para otra vez volver a sembrar. Y Correcto, sí, producir. tal cual. Continuamos.
Se ordena alejarse de prácticas paganas. ¿Listo? No podemos estar en fiestas, costumbres que sabemos que son de origen pagano. ¿Origen pagano es origen allá romano o todas las fiestas de origen de cualquier otra religión? Que tengan que ver con el paganismo. O sea, ¿qué es paganismo? Paganismo es una religión, ¿cierto? Pero que no tienen nada que ver con las cosas de Hashem. Nada. Por ejemplo, Navidad. Por ejemplo. Esas romerías que hacen de... las velitas de siempre, ¿no? Semana Santa. No, Las posadas. cuando hacen la... sacan la cosecha y sacan la... creo que es Ah, ok. No se puede. No se puede, lógico. Y es más, si uno sabe, es consciente. Presten atención. Si uno sabe que lo que se va a comer cuando lo sacaron, voy a poner un ejemplo, porque es muy difícil ahorita, nosotros vamos a comprar al supermercado y no sabemos qué de todo lo que está ahí tuvo, digamos, eso que su merced está hablando, de que sacan la cosecha y la llevan a procesión con don Isidro, labrador, ¿sí? No lo sabemos. Entonces simplemente dijo el rabino Shaul, compre y no pregunte. Pero si uno está en una finca, ¿cierto? Lo invitaron a la finquita, pasaron un fin de semana y ustedes que están recogiendo la papita para el almuerzo y la sacan en procesión para don Isidro, ¿nos la comemos o no nos la comemos? Pues si nos damos cuenta, No la debemos comer, porque ya sabemos exactamente que está elevado a un falso Dios, a un ídolo. ¿Ve? Entonces, correcto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torah? No debemos ser partícipes de costumbres paganas. por eso digo, Pero allá no sería como Espera, tal pagano, sino como espérate. más religioso. Eso es pagano, señora. las que por eso evitaría a las fiestas de los pueblos, porque generan las gracias. Sí, generalmente se hace en los... Por lo menos esas, Sí. las que ahorita salen, las de la Virgen del Carmen. Exacto, Johanan. Ah, no, que pensé que paganismo era esa religión que había en Roma, que todo esto ya son otras cosas, pero no es pagana, sino de otras religiones, ¿no? Por ejemplo, en Roma, ¿a quién le dedicaban las cosechas? Me imagino a Zeus y a... No, a Pomona. Ah, ok. Ahí se llamaba la diosa. Sí, Pomona. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacían los romanos de ofrecer las cosechas a Pomona, ahora ofrecérselas a don Isidro? Pues no sé, El nombre de Dios. es diferente. No, el nombre de Dios. Es la misma... Es la misma situación, viene, por eso se habla de origen pagano, ¿cierto? Entonces son prácticas que vienen desde mucho tiempo y se han ido camuflando y transformando, pero al final viene a ser lo mismo. Ah, ok, Entonces, que no es lo que sean paganas, sino que sean de origen pagano. de origen pagano, correcto. Sí, de todas formas el paganismo está la parte de lo de los romanos y está en el norte de Europa, son los vikingos y que se olvida el nombre, pero Noruega, toda esa parte de arriba, ¿no? Ellos practicaban y hoy en día practican el paganismo, que es un tipo de religión. Sí, correcto. Lo que pasa es que de todas formas, y yo siempre he dicho que hay como un mal uso de la palabra pagano en la actualidad, y es que todo lo que sea ajeno a lo nuestro es pagano, pero a la vez es una palabra que explica todo lo que no es, por ejemplo, judaísmo, todo lo que no es, se llama pagano. Para mí es un mal uso, pero a la vez explica que todo lo que sea diferente, pues no aplica. Correcto, entonces por eso uno tiene que mirar el origen. ¿Cuál es el origen? ¿Sí? Y si el origen tiene que ver con esas cosas paganas, no se pueden practicar. Aunque a hoy le hayan cambiado el nombre. Por eso es que tiene un origen. Porque, lógico, Shalom necesita. Por ejemplo, ahorita vamos a mirar, no pasar a los hijos por Moloch.
Eso era una vaina de origen pagano, terrible. Pero Pasaron, Moros no era pagano, sino era otra cosa, ¿no? bueno, Es que sí. va hasta ahorita, pero lo que comentaba era que en la actualidad, y por eso digo que es una palabra que no debería usarse, y es que el paganismo, si bien era una religión en Roma y es el neopaganismo hoy en día, una religión que también se practica en el norte de Europa, en los países nórdicos, Sí. se llama. A lo largo de la historia se empezó a usar el paganismo para referirse a todo lo que no guarda Torah, llamémoslo así. Todo lo que no sea Torah es pagano. Pero Es una palabra pero que pon se cuidado usa para eso. una cosa ahí. Cuando la Torah fue escrita y se habla que no se deben hacer cosas de origen pagano o costumbres paganas, no estaba en el Imperio Romano. El Imperio Romano apareció 2000 años después de eso, o 1000 años y pico. Pero- ¿Qué es lo que pasa? Que lo que el Eterno está prohibiendo son prácticas que están desde antes de la entrega de la Torah y que durante el tiempo se fueron disfrazando de una cosa y de otra, cambiando de cultura de una cultura a otra, cambiando de una nación a otra. Y entonces se paseó desde antes que existiera la tierra de Canaán, luego lo cogieron los cananitas, luego lo cogieron otra cultura, y hasta hoy tenemos cosas que ofenden al Eterno. Entonces, si quieren, no utilicemos el término paganismo, sino que no hagamos cosas, costumbres, que al final del día están ofendiendo todo lo que el Eterno prohibió exactamente como tal. ¿Sí? Es que depende, por ejemplo, también de la traducción hebrea. Mira, como dice, en hebreo se utiliza, por ejemplo, una palabra que sea pagano, porque a la final la palabra pagano, la traducción pues viene después, porque digamos, aquí habla de otros dioses ajenos o profanos, que es diferente a la palabra pagano que pues puede generar esa confusión. Entonces, en vez de cambiar el pagano, más bien que se entienda que pagano es todo lo que está alejado de la Torah, independientemente de si es romano o no. Por es eso, romano. eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Las prácticas romanas, ¿de dónde las tomaron ellos? De la cultura griega. ¿Y los griegos de dónde? Pues del anterior, y del anterior del anterior. ¿Qué era lo que pasaba? Que desde tiempos inmemorables, que nosotros no tenemos conciencia, había un imperio. El imperio cogía a otras naciones. ¿Qué les imponía? Pues sus costumbres. Sus costumbres, su cultura y su religión. Y llegaba otro y pum, cogía ese mismo imperio y ¿qué les aplicaba? Lo mismo. Y entonces, tantas prácticas y costumbres idolátricas, cosas que ofendan al Eterno, fueron pasando de nación en nación, de imperio en imperio, hasta nuestros días. De eso, el Eterno nos dice que nos debemos guardar, nos debemos alejar de esas costumbres. Por ejemplo, no comer sangre. Está prohibido comer sangre. ¿Quiénes comían sangre? Pues esas naciones, porque era su práctica. Y hoy nos la encontramos en muchas variedades que efectivamente, seguramente la señora que hace esas comidas no se las está ofreciendo a ningún dios, pero es una práctica que viene desde mucho tiempo y el Eterno dice no comer sangre, no ser agoreros, y eso sí que lo encontramos en especial para diciembre, 1 de enero, ¿no? Que cojan las lentejas, que guárdenlas aquí, que hagan allá, que salgan corriendo, los 7 granos, etcétera, etcétera. Las uvas, el trigo, las espigas. Las espigas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos ser agoreros? Porque pues, nuestra fe no tiene que estar puesta en esas cosas, sino en el Creador, en el Eterno. Dice, no se deben hacer cortes en la barba y en el cabello como los paganos. Bueno, otra vez, qué pena. ¿Cómo hacían las prácticas que tenían allá? ¿Sí? No se puede cortar la punta de la barba ni hacer tonsura, dice otra traducción. Entonces, ¿qué era eso? En cuanto a la punta de la barba, siempre hubo una discusión,
¿Por qué? Porque decían, no, ¿dónde creen que queda la punta de la barba? Abajo. Arriba. Ah. No acá, sino acá. Entonces, la Torá prohíbe prácticamente que las personas se quitaran aquí, desde aquí arriba, desde arriba. Porque yo he visto judíos hoy y ortodoxos que la patilla la dejan larguita y se afeitan. Algunas, en otras está prohibido afeitarse. Prohibido. Incluso bajarse la barba. Entonces, pero tenemos de las comunidades con esas barbas hasta por acá. ¿Sí? Está prohibido para ellos. Es el tema de que hoy, como ellos interpretan este versículo, por ejemplo, no se cortan la barba. Dicen que el Eterno nos dio la barba y hay que dejarla crecer porque es lo que el Eterno nos dio. Y es respetable, Baruch Hashem. ¿Sí? Y la tonsura es porque en la antigüedad, y eso lo vemos en la religión católica antigua, los monjes que se cortaban, se pelaban la parte de arriba de la cabeza, y la práctica era que era en honor a sus dioses, al dios Sol, por ejemplo, y entonces se dejaban quemar la parte superior. Una práctica ajena. Señora. Prácticamente la parte que cubre la capa. Sí, más o menos. Entonces esas prácticas fueron prohibidas, ¿sí? En especial, porque, y aquí viene otro tema, dice, no se deben hacer tatuajes. Todo el que se haga tatuaje está pecando. ¿Sí? ¿Seguro, sí? Y es que según, no es que el tatuaje ya es como la marca de la bestia, ¿no? No. Está muy apocalíptico, hermano. ¿Qué piensas tú de eso? Yo Sí. no es pecado. ¿No es pecado? Sí. Pero o sea, dime qué piensas. Ah, bueno, yo pienso. Sí, tú. Yo pienso que la prohibición, y hay que leer el texto completo, pero yo creo que se acaba de ver como, pero bueno, ya responder lo que yo Sí, pienso. sí, sí. Lo que yo pienso es que la prohibición es hacerse tatuajes en honor a muertos, o rayaduras en honor a muertos. Y eso lo dice el texto. O sea, dice, no darás rayones ni tatuajes por muertos. En sí no dice tatuajes, dice marcas. Sí, Marcas. no dice tatuajes, Dice marcas. O sea, como en honor a alguien. Sí. A muertos. Ah, bueno. A muerto, Es decir, entonces. por ejemplo, si yo me voy a hacer, porque ponerse nombres me parece lo que no mentiras, pero no me voy a hacer un nombrecito por mi abuelito, por ejemplo, Sí. que en paz descanse. Pero podría hacerlo con mis papás, por ejemplo, porque están bien. Básicamente. Pero mejor no, porque uno se muere. Sí, Ese es el tema. A la final, la persona va a terminar falleciendo y estaría. Pero en sí, como tal, la prohibición está por muertos. Sí, esta semana estuve estudiando sobre ese tema y efectivamente hay discusión y hay muchos tabús. Por ejemplo, ¿tabús o tabúes? ¿Cómo se dice? Tabúes. Uno que, por ejemplo, los mismos judíos se han encargado de desmentir eso, es que una persona, un judío con tatuaje, entonces no lo van a enterrar en un cementerio judío, no, eso es falso. O sea, igual, es un ser humano, un judío que murió y va a estar ahí. Pero, entonces viene el tema de los tatuajes, hay quienes lo prohíben totalmente. ¿Por qué? Porque en la Torah está escrito que no se puede tatuar. Entonces, nosotros, tranquila hermana, quédese ahí porque se estaba conectando. Entonces, está el tema de que el tatuaje es pecado hacerlo, o tonsuras, o la barba, etcétera, etcétera. Eso está todo agrupado en un solo paquetico. ¿A qué se refiere eso? ¿Ustedes recuerdan el caso de Eliyahu Anabí? ¿Te acuerdas del caso de Eliyahu Anabí con los profetas de Baal? Entonces, dice que los retó a hacer un sacrificio y dijo, el Dios que responda, entonces ese es el que vamos a seguir. Y entonces ustedes, profetas de Baal, armen su altar, maten su toro
y empiecen a rogarle a su Dios para que mande fuego para que lo consuma. Y entonces empezaron y nada, y cantaban y bailaban y nada. Y empezó a llegar tanto el furor de su práctica idolátrica que se sajaban y se hacían sacar sangre para que su Dios los escuchara. Y Eliyahu se burlaba de eso. Cuando Eliyahu le tocó el turno, dijo: bueno, pongan el altar, pongan el toro, échenle agua, llenen eso hasta donde tal. Y Eterno, ahora sí, toca que por favor me respalde porque si no quedamos mal. Y descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. ¿Cuál fue lo malo? Que ellos se cortaran. Lo malo era que se cortaban en honor a esos dioses. Y aquí este texto de los tatuajes. Yo personalmente, si ustedes me preguntan, no estoy de acuerdo con los tatuajes, ¿sí? Pero no por una cuestión religiosa, sino porque no me gustan, ¿sí? Pero si alguien se tatúa y me pregunta, ¿está permitido? Depende. Si yo me voy a hacer la Virgencita, Sagrado rostro. el Sagrado Rostro, ¿sí? La foto de mi papá, la foto de la mamá, la foto, me voy a tatuar el perrito que se me murió o el gatico que se me murió, está prohibido. Está prohibido. ¿Por qué? Porque el perrito y el gatico, la mascotica que se murió y la amo tanto y me la tatúo, eso es un ídolo. Porque no le estoy dando, no estoy poniendo, o sea, si lo estoy haciendo ahí es porque represento tanto para mí que lo tengo que tener ahí. Y no puede ser. Los sabios que dicen de tatuarse con respecto a los muertos, eso es tener muy poca fe y no creer en la resurrección de los muertos. Porque si yo tengo que tatuarme la imagen de alguien muerto, estoy casi asegurando que en el mundo por venir no lo voy a ver. Yo tengo que tener mi confianza en que cuando el Eterno permita que resucitemos, yo anhelo ver a mi papá. ¿Será que lo puedo reconocer? Pues no sé, porque dijo el Rebe, cuando nosotros resucitemos en el Olanabá, no va a haber necesidad ni de esposo ni de esposa, porque todos estamos ocupados en estar con el Eterno. Pero yo anhelo que si el Eterno me permite resucitar entre esa resurrección, ver a mi papá ahí, ver a mi abuela, ver a mi ascendencia, verlos, y a los que no conocí, conocerlos, pero a los que conocí y que sé que fallecieron, que se con Hashem. Ese es mi anhelo. ¿Para qué me lo tatúo? Entonces, importante de esto es que los tatuajes, nadie le puede prohibir a alguien que lo haga. Solamente si se lo va a poner, haga sobre cosas que no sean idolátricas, ni por muertos, que es el mandamiento. De eso hay mucho texto. Hay un rabino de, ¿cómo es que se llama? Nehemia Gordon, Caraíta, y él dice que él tiene tatuajes del nombre del Eterno y todo, y se los pone, y es rabino, es un Caraíta, y dice que lo hace, que él no tiene ningún problema, porque aun cuando la gente le pregunta qué dice ahí, qué dice, no, aquí está el nombre del Eterno, y tiene la oportunidad de compartir sobre el Eterno. Respetable. Baruch Hashem, eso es su forma, no está pecando, porque el Eterno no está muerto, y está honrando al Eterno. Es controversial lo que estoy diciendo, pero es real el tema de los tatuajes. Está prohibido prostituir a las hijas. Ese mandamiento hasta sobraría, ¿no? Pero no es sino abrir la prensa y, ¿cierto? Bueno, sitios aquí en Bogotá, en otros sitios de Colombia, ¿sí? Prohibir, está la prohibición de la prostitución a las hijas. ¿Qué le pasa al papá o a la mamá que prostituye a las hijas?
tiene que morir. Ahora, como no llega aquí pena de muerte, pero sí su alma queda separada del Eterno. Caret. Está prohibido consultar a los muertos. Se debe honrar y respetar a los ancianos. Delante de sus canas te levantarás. Y consultar a los muertos es La huelga. de invocación, ¿no? Claro. O sea, digamos, pues no es como que, no sé, como que yo pensé en la persona muerta, pero de pronto empezar a invocar o a consultar ya cosas que ya... Correcto. Por ejemplo, ¿podemos ir a visitar la tumba de un ser querido? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Sí, se puede, no hay problema. ¿Para qué? Es más, ¿Para qué? No, o sea, se puede, se puede. ¿cierto? O sea, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que yo llego a la tumba y empiezo a hablarle al muerto, a la tumba, ¿sí? No, eso está prohibido. Y sí, darle los golpecitos y eso, no, eso está prohibido. Pero yo puedo ir a la tumba, lo hacen en el pueblo judío, eso es costumbre. Van a la tumba de Rabbi Nachman, van a la tumba de Meir. Ayer el rabino Ari mandó un video, está en YouTube, sobre la tumba de Meir Balanés. Y la gente va y reza. ¿Le están rezando a Meir? No, le están rezando al Eterno para que por los méritos de ese Sadik, el Eterno se compadezca de su pueblo. Válido. Yo puedo ir a la tumba de mi papá y decir: Padre, por los méritos de este hombre que hizo cosas buenas también, ayúdame. Son cosas, son prácticas, no está mal. Pero ahora si yo digo, bueno, yo extraño a mi papá, entonces voy a contratar a una medium para hablar con él, prohibido. Como Saúl, prohibido, está prohibido, no se puede. ¿Sí? Entonces, consultar a los muertos, no. ¿Sí? No se debe oprimir al extranjero. Se deben tener balanzas y medidas justas. Cuando hablamos de ese mandamiento, todos decimos: oiga, toca tener una balancita, y lo mandamos muy literal, ¿cierto? Y es que el señor de la tienda, yo siento que me está robando porque esto pesa menos que aquello. Pero más que eso, mis hermanos, ¿por qué no pensamos en el mandamiento de la regla de oro, no? No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. ¿Por qué? Porque pesas y medidas justas. Si yo no quiero que hablen mal de nuestra comunidad, ¿qué debo hacer? No hablar mal de las otras comunidades, ¿cierto? Si yo no quiero que hablen mal de mis hijos, ¿qué debo hacer? Eso sí que... Orar por los hijos de los demás. ¿Cuántas veces nos encontramos que, uy, no, es que digo, uy, es que usted viera, no, es que, ay, no, no, Dios mío, ese muchacho? Pero cuando nos tocan a nuestros hijos, entonces ahí sí salimos a defenderlos. Entonces, si no queremos que hablen mal de nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer? No hablar mal de los hijos de los demás. Si no quiero que hablen mal de mi esposa, ¿qué tengo que hacer? No hablar mal de mi esposa, ni hablar mal de las esposas de los demás. Tal cual. Esas son las medidas justas, las balanzas que el Eterno quiere. Lo que no queremos que hagan con nosotros, no lo hagamos a los demás. Eso es una de las tantas aplicaciones. Se prohíbe ofrecer a los hijos a Moloch. El que lo haga debe ser muerto. El que maldiga a sus padres debe ser muerto. Tremendo. ¿Pasa? Esperen la otra semana, el Día de la Madre. Ah, es mañana, ¿no? El día donde hay más muertos en Colombia. Riñas. Acá en Colombia, el día, esperemos que mañana no sea así, el Día de la Madre es donde más índices de violencia intrafamiliar hay. Y donde se terminan maldiciendo, el cielo no lo permita, a la mamá y al papá, que por qué le dejó esto, que por qué aquello. Borracheras. Sí, precisamente.
Todo el que comete inmoralidad sexual debe ser muerto. Finalmente el Eterno explica el por qué todas estas leyes, porque dijo, os distinguí a vosotros, os consagré a vosotros de entre todos los pueblos para que seáis para mí. Hasta ahí el resumen de la parasha. Oiga, ese resumen dio para una enseñanza. ¿Cómo vamos de tiempo allá con los chicos? Pero sin acosar, o sea, más o menos para saber. Con eso yo puedo avanzar un poquito rápido con la enseñanza. Ahora sí vamos a desarrollar esta parasha. Hay otra pregunta, digamos, de ese día de la madre. ¿Cómo les pareció el resumen? La introducción. Una pregunta, digamos, de la enseñanza del Día de las Madres, que a veces lo tomaban, era por la Virgen María y todo eso, y que pues, aparte empezaron a liberar eso. Se podría entonces decir que cumpliría también, puede ser una práctica pagana, porque viene de ese origen de adorar a Es más, ni siquiera de la Virgen María, sino de la... Baramis. ¿De quién? ¿De Baramis, la madre del Señor? No, incluso desde de una parte mitológica, donde hablan de la diosa, la madre naturaleza, algo así, no me acuerdo de la historia. La Guachamama. No, eso es una de mitología griega, o sea, mucho más antes. O sea que Lo importante, mis hermanos, y con eso quiero decirles, mi amor, Dale tú y yo. lo importante es que si mañana van a tener un detalle con sus mamás, háganlo, honren a sus mamás, invítelas, háganle un almuerzo, Baruch Hashem, que su corazón esté con su mamá, porque muchas de nuestras mamás no les importa lo religioso, les importa es que le digamos, mamá, te amo todos los días de mi vida, pero en este día quiero darte algo Háganla especial. sentir especial. Hágala sentir especial. No le metan a eso. aunque eso no se debería ser fiesta pagana, ¿no? Vuelvo y le digo, mi hermano, es decir, porque a veces escogemos, ¿no? Y entonces como es que es una fiesta pagana, entonces ni ese día ni ningún otro día. Lo que pasa es que no va a ser ni mañana ni a lo Por eso, mejor 8 días. ni todo el año, ¿no de acuerdo? Entonces, pues ya que tenemos, Ciro está que se le escurre la fuerza para novia, hermano. Para que viene mejor. Se puede hacer otro día, lo como quieran, es decir, los que vayan mañana a celebrar el día de su mamá, háganlo, Baruch Hashem, consiéntanla, háganlo mejor, no tienen problema, eso no le pongan tanto tiza. Santander es el último fin de semana de mayo. ¿no? Exactamente. Aprovechen ese- Vean, dense en cuenta, el día de la madre en Argentina no es mañana, es otro día. Sí, todo el mes, dice, con el Eso, pero usted está sospechoso. Ahora que Mi yo amor. Ahora que yo me quería. Sí, salir. Mi amor. Que yo iba a decir justamente que, pues en el judaísmo, que pues en muchas líneas no le tienen problema a eso, sino simplemente si llega el día de la madre es diferente de su país, porque eso Sí, varía la depende. fecha. Entonces sencillamente pues mandan un saludo a las mamás, pero en sí es por agradecimiento lo que tú estás diciendo. Es decir, porque muchas veces los hijos no recuerdan, No honran esa. no Sí. honran entonces pues al menos en ese día, pues listo, en ese día pues si hay un agradecimiento de parte que uno lo reciba o dárselo a su mamá si ya está en vida, pues no tiene nada de malo, porque lo que tú dices no tiene nada que ver con lo religioso. No, yo conozco comunidades judías que llega el día de la mamá y están pilos a celebrarlo, a matar su saludo, a aconsejar a la gente lo que le estoy diciendo. Mañana lo quiere hacer, háganlo. Lo que pasa es que como pues a uno le enseñaron. Mañana está todo lleno. Lo que pasa es que a uno le... El lunes que es festivo, hermano, tranquilo. Y es mejor porque igual se estén cumpliendo pronto con el mandamiento porque viene de origen pagano, ¿no? Sí, eso es lo que yo decir, es que como uno le enseñaron de que todo eso son costumbres paganas, el Día de la Madre, el Padre, bueno, todas esas fechas que uno celebra, pero eso no lo celebraban desde siempre, ¿cierto? O sea, porque uno se ponía ahí en la antigüedad, pues no les celebraban. Lo que pasa es que ahora cogemos. Eso es para marketing. Hay para una vender cosa, más, mire. también el comercio se mueve. También hay otra cosa. Que se llega, nosotros tenemos hermanos en el judaísmo y en todo, expertos
en buscar orígenes para las cosas que hacemos. Sí. En todo. Entonces llegó el Día de la Madre y empiezan a buscar y ven esas prácticas y por allí, lo que les digo de la madre tierra que se comía no sé quién, y entonces el origen de la madre es pagano. Entonces no lo celebramos. ¿Ya? ¿Que por qué no está en la Torá? Pues mis hermanos, en la Torá hay muchas cosas que no están y que igual celebramos. De todas formas, para específicamente mañana, para dar tranquilidad de si lo van a celebrar o no, depende del país, pero en la mayoría de países no tiene ningún origen pagano, por eso se me hizo raro. Y acá en Colombia, sí, se festeja el 12 de mayo, el Día de la Madre, por decreto firmado por Pedronel Ospina, el expresidente, en 1926, y dice que es para reconocimiento y los deberes que tienen los hijos con sus madres, la labor de las madres en el hogar, la forma en que los estudiantes huérfanos deben honrar la memoria de sus madres, organizar la ofrenda de flores para las madres que han muerto. Cada huérfano lo hacía. Es decir, en Colombia, si nos vamos a poner muy al pie de la letra, en Colombia no tiene ningún origen pagano, sino que es político. O sea, es el ley que un presidente diga, aquí tenemos que celebrar. Todos lo celebran. Por eso. Yo creo que Le tocó, sí. fue al revés. No, esperen, Yo creo que tranquilo. fue al revés. O sea, venga que nos quedamos acá y la parasha todavía continúa. Presten atención. Lo importante, ¿ya terminó? Ok, entonces lo importante, mis hermanos, no es que le pongamos el palito a todo, para hacerle pisar el palito y entonces, está pecando, está no. Ahora, la costumbre católica es que no es el día, es el mes, lo que decía Ciro. Entonces, el mes de la Virgen. Y entonces, ya cogimos todo de esa manera. No todo es ponerle el palito a ver cómo hacemos para juzgar al que lo hizo o no. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que en estas cosas que estamos haciendo, que estamos practicando, me tocó terminar la enseñanza en el resumen. Es importante. Miren, ¿por qué me detuve? Y de verdad, o sea, todo lo que tenía en la enseñanza para desarrollar eran los niveles que uno necesita para llegar a la santidad. Porque el Eterno nos dice, sean santos, como yo soy santo. Eso es un mandamiento. ¿Cómo hago para llegar a ser santo como el Eterno? Empezando que es imposible. Porque Hashem es uno y único y como Él no puede haber otro. Pero sí tenemos que llegar a un nivel, que eso va a ser la enseñanza del próximo año, porque en esto no alcancé. Pero algo interesante es que después que el Eterno nos dice que tenemos que ser santos, empieza a darnos unos mandamientos: honrar a los papás, guardar el Shabbat y todo lo que hemos discutido. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que nosotros honremos a nuestros padres, guardemos el Shabbat y empecemos a cumplir con los mandamientos que uno a uno fuimos nombrando aquí, eso nos ayuda a llegar a un nivel de santidad, a la Kedusha. Eso es lo importante. Empezar a practicar lo que hemos estudiado hoy. Empezar a practicar esos ejemplos, esos mandamientos que el Eterno nos dio. Eso nos hace llegar a la santidad. Eso es lo que nos hace diferentes. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Ser apartado, correcto. No es lo que tiene la costumbre católica de que el santo es el muerto y el Papa, el Santo Padre, y del resto todos los muertos. No, para nosotros, ¿quién es el santo? El apartado. ¿Y cómo empezamos a buscar y llegar a un nivel de elevación de nuestra alma para conectar con el Eterno? Por medio de cumplir esos mandamientos que, si se dan cuenta, son de ética, de valores. Aquí no le metimos nada de religiosidad ni nada de alajá. No. Simplemente de sentido común. Esto no constituir a las hijas, no tiene nada que ver con alajá, ni con ritos, ni nada de eso. Es de simple ética y moral.
¿Respetar a nuestros papás tiene que ver con algo alágico? No. Entonces, buscar la santidad, eso que el Eterno nos dice, lo buscamos examinándonos los valores que tenemos delante del Eterno y delante del prójimo. Así logramos la santidad. Que el Eterno nos los bendiga y que tengan un hermoso... Sí, antes de que... Lo que también ahí dice de agorería y bueno, todo eso, ahorita es muy común que las energías, que el positivismo, ¿sí? El yin y el yang. No tanto el yin y yang, no, sino estas charlas de coach, motivadoras, que si quieres puedes crearlo y crear. ¿Cómo es que es? Si lo crees, lo creas. Bueno, todas esas son bonitas, ¿no? Pero hay más cosas, ¿sí? Que uno ve, hay más cosas como por ejemplo que manifieste, es muy como de moda lo de manifestar, no sé si tú lo has escuchado, o Esmeraldita, ¿sí? Que hay que manifestar y que no sé qué. Sí, manifestarlo. Que tú quieres una camioneta, manifiéstala, tú quieres un pase, manifiéstala, tú quieres tal cosa, una pareja, manifiéstala. Y que y tú ves grandes empresarios y empresarias diciendo, yo manifesté hace tanto tiempo y hoy tengo mi empresa, y sí, y bueno, eso tiene cosas buenas, pero también pues no, porque el rabino nos decía, porque yo le comentaba, y él decía, eso está muy bien, ¿sí? Porque pues es gente positiva, pero pues sacan al Eterno de lo que pasa, o sea, espera un tantico, lo que yo te quería decir. Entonces sí, porque uno se mete en la onda, sí, uno dice, uy, sí, bacán, y sí, eso empieza como causa-efecto, eso es chévere. Pero entonces uno dice, entonces claro, decía, cuidado, porque entonces cree que es porque usted lo está haciendo, ¿sí? Porque usted se cree que es el Usted poderoso. se cree, exacto. Pero lo otro que yo te decía es, por ejemplo, que ahí ya vienen prácticas como por ejemplo, ¿cómo es que los métodos? No sé si los has escuchado. Los métodos. Entonces que el método del susurro, que el método de no sé qué, eso ya entra como en... Sí, para mí sí. Sí, eso Para ya mí sí entra, como en... para mí entra en eso. De que para que haya buenas energías, entonces tienes que poner la mata de no sé qué en esta posición, porque si la pones en otra posición, entonces trae malas energías. Sí. Que hay que poner esta piedra, esta otra, porque si no trae malas cosas. Que lo que dices, que si hay que confesar, que hay que decir, que hay un poco de temas, y eso no solamente se da en esas costumbres. Piensa en el mismo judaísmo, que tiene que ponerse el hilo rojo para evitar el mal de ojo. Ah, sí. ¿Sí? Y llevar esto, yo una vez, voy a hacer una confesión, alguna vez con una persona de una judaica, me mostraba y decía, este lo tengo aquí, es como para los que les gustan los amuletos y esa cosa. Decía, hermano, pero o sea, ¿en qué estamos? ¿Cómo voy a patrocinar o vender algo a sabiendas que un judío va a tomar eso como amuleto? Pues no lo venda, hermano, o hágale caer en la cuenta a la gente de eso. Porque tanto en el judaísmo como en el judaísmo estamos acostumbrados a poner la fe en cosas. Y eso es ser un agorero. Lo que tú dices. ¿Qué es lo que pasa? Que dice confiese, manifieste, y entonces susurre. Y el día que no lo hizo, se fue todo al carajo. ¿Qué enseñan en el cristianismo? No enseñan santidad, enseñan prosperidad. Y si usted confiesa que va a tener el carro último modelo de tal, no importa si tiene o no tiene para pagarlo. Lo importante es que usted lo confiese porque Dios se lo va a dar. Y caemos en eso, lamentablemente. Entonces, para mí, mi hermana, realmente sí cae en ese... Es que sí, mira, y yo escuchaba una enseñanza de, bueno, muy lindo, en una enseñanza de, siéntate papi, ¿vas para allá? En una enseñanza Ezequiel, buenos días, papá. Bájale un poquito a eso, mi amor. Yo escuchaba una de Rabino Abraham Cohen, David Cohen, bueno, el de la... Abraham, eso.
Entonces él decía que la enseñanza se llamaba mente expansiva y decía que, o sea, que el ser humano está creado lógicamente con una capacidad muy grande, que ni siquiera el genio de los genios la ha usado el 6%, ¿sí? Pero pues que uno debe mirar bien porque, o sea, así como el Eterno nos dio esa capacidad que no la tiene ni la computadora más super guau, ¿sí? No la tiene el ser humano, pero también Él nos hizo con libre albedrío, ¿sí? ¿Para qué tú vas a usar esa capacidad? Él daba un ejemplo y decía el Ferrari, ¿sí? Si tú tienes un Ferrari y solo lo pones para escuchar música, uy, qué sonido tan grande, pues a ver, póngalo a andar, es un Ferrari, ¿sí? No, mira el sonido, mira esto. Entonces él decía, es depende para qué tú uses esa capacidad. Entonces él decía, más que cosas materiales, ¿sí? Porque pues el ser humano se deslumbra es por lo material, más que para las cosas materiales, cómo mirar uno hacia adentro, lo que tú hablabas, los valores, el amor al prójimo, bueno, todas estas cosas que sí, él decía, es más fácil tener una empresa de no sé cuántos millones de dólares que rectificarse a uno, mirarse a uno y decir, oiga, usted está en esto mal, Erly, pilas, o sea, Cambie. mire cómo es la cuestión, es más difícil uno aceptar el error, trabajar en lo que uno está mal que en hacer billetes, o sea, se hace fácil, ¿sí? Entonces eso me pareció, y yo decía sí, porque hoy por hoy de verdad está muy en auge ese tema de, y que está pero súper pegado, los coach, los no sé qué, sí, manifieste positivo, pero sacan al Eterno de eso, porque Ese es el lo problema. estás haciendo es por ti, tú eres positivo, tú eres quien te rodea, no, o sea, exacto, no, o sea, el Eterno es el que nos da Ok. todas esas herramientas. Así es. Mi amor, tenías una intervención. Sí, yo creo que ahí han tocado un punto muy importante y es cuando se saca el Eterno de la ecuación. Porque si nos ponemos a analizar todas las ciencias tienen el origen en las escrituras, o sea, todas las ciencias, pero el problema es que y mucha gente, pues hay demasiadas culturas, hay demasiadas cosas y muchas veces la gente no reconoce que todo eso es ya sabiduría antigua y sabiduría de la Torah. Y es cierto lo que tú dices, o sea, también uno tiene que tener cuidado también aún con porque yo tenía una señora, una maestra judía, que ella, por ejemplo, bueno, me enseñó cosas interesantes y aprendí cosas buenas, pero ya, digamos, llega a un límite porque ella, digamos, que practica eso de hipnosis. Entonces, ¿sí te acuerdas? Entonces ya uno dice, bueno, pues ya. Hasta aquí, muy bueno todo lo que aprendí, pero ya, hasta aquí ya es mi límite de aprendizaje con esta persona. Sí, Pero pues es reconocer que la sabiduría que viene del Eterno, que viene del Alá, y no sacar uno nunca el Eterno de la ecuación, porque de él proviene todo, él es el que nos da las fuerzas, el que nos da la sabiduría y el que nos ayuda en las cosas. Por ejemplo, yo tengo algo que les digo yo a las hermanas, es que hagan, por ejemplo, su mapa de sueños, incluso a veces yo les digo a nosotros, pero siempre les digo, hay que tener en cuenta siempre al Eterno dentro de O si no los sueños, ningún sueño exactamente, porque es viable. es el que nos ayuda y digamos en los testimonios podemos decir que siempre se reconoce que el Eterno es el que nos ayuda a cumplir esos metas, esos sueños, y que es bueno escribirlas porque es reconocer y es recordar que todo lo que hemos logrado no es por nuestras propias fuerzas, sino es porque Hashem así lo ha querido. Amén. Y si quiere repetirlo bien, y si no, perfecto. Así es. Pero es eso, es no sacar uno al Eterno de la ecuación. Va Yohanan y noviecita. No, solo que de todas formas en el judaísmo se enseña la manifestación, pero lo voy a poner de ese nombre, pero hay que tener pues justamente cuidado cómo se hace ese tipo de manifestación, porque yo entiendo lo de él y es pedirle al universo que llegue tal cosa, pedirle al universo abundancia, pedirle al universo ta. Y digamos que ahí es donde entra el tema, y los hombres hablan de eso, los rabinos, en el que obviamente uno le puede pedir al Eterno todo eso, y digamos
un espacio antes del Salmo 145 para que todos manifestemos lo que queremos que suceda esta semana, pero no se lo pedimos al universo o al código, sino directamente se lo estamos pidiendo a Dios y decimos, ay, porque Él abre su mano y satisface los deseos de todos servir. Así es. Entonces, el tema ahí con lo de la manifestación es, ¿sabes? Yo aquí en serio, porque los sabios incluso enseñan, volviendo por ejemplo al tema de lo del carro, montándome lo del Ferrari, una cosa es pedirle yo al Eterno un carro y el Eterno me da un carro de paletas y me dio un carro. A la diferencia yo decirle, no, es que yo quiero un Ferrari tal, de tal color, y los sabios enseñan que uno al Eterno debería pedirle así, específicamente qué es lo que quiere, y el Eterno verá si está bien dármelo o no, que ese ya es otro tema. Entonces, cuando yo manifiesto, lo que está de moda es manifestar en el universo y que el universo me lo dé. Y los sabios enseñan que si yo le pido al universo, estoy en idolatría, porque estoy quitándole al Eterno, Al creador del universo. Creo el universo, si tú piensas al universo. ¿No? Así es. Ahí es donde está el problema. Excelente. Nubiecita. Yo siempre tengo en cuenta la palabra que está en tercera de Juan 1, 2 y 3. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué hermoso. Mi alma no está conectada con el Eterno. Sí. Qué hermoso. Qué lindo. Siempre ha sido como esa bandera que me dio desde que conocí, desde que entré al cristianismo. Sí. Esa palabra me la da siempre. El Eterno ha permitido que yo la manifesté. Excelente. ¿Qué enseñanza sacamos hoy de esta paracha y de todo lo que ustedes han dicho y han hablado? Es que toda nuestra vida depende de nuestra conexión con el Eterno. Nadie puede honrar a sus papás si el Eterno no está en su corazón. Nadie puede guardar el Shabbat de una manera con alegría, con disposición, si no estamos conectados con el Eterno. No podemos hacer todo lo que hablamos el día de hoy si nuestra vida no está conectada con Hashem. O sea, enseñanza. No podemos sacar al Eterno de nuestra vida. Todo depende y gira del Eterno. No, y también algo pequeño y para cerrar, cuando Mashiach fue tentado, dice, pídeme las naciones, pídeme todo lo que tú quieras, solamente póstrate ahora. Y entonces a Mashiach le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir? Que hasta Satán puede dar muchas cosas, porque ¿qué las estaba ofreciendo? Pero entonces al hombre que le sirve ganar el mundo y perder su alma. Y perder el alma. Así es. Bueno, mis hermanos, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Y vamos a nuestra clase. Los chicos, el Kiddush. Eso.